Todo esté muy bien. Bueno, a mí me empieza a empezar con una lámina que se la acabo de robar a mi socio Sergio, que si podemos ver desde el 2018 ha habido un aumento sostenido de la recaudación. ¿Qué quiere decir esto? Si no hay nuevos impuestos, si no hay nuevas reglas, quiere decir que el SAT cada día está recaudando más con todas las medidas de apremio que tiene, con los CFDIs, cancelación de sellos, ahora con lo nuevo que va a ser las auditorías digitales que te puedan presumir impuestos sin hacerte ninguna auditoría. Así vamos a empezar esta plática. Y como ven, cada año ha sido récord y récord y récord de recaudación, y yo creo que este año va a ser similar. Bueno, esta lámina nada más es para que vean la ley de ingresos de 2025 contra 2026. Si no hay nuevos impuestos, y hay un incremento en cada uno de los impuestos, pues ya supone cuál va a ser el incremento, ¿no? Adelante. Sí, y es un tema interesante porque el presupuesto está, si se fijan, coincidentemente en términos económicos con el proyecto de egresos. ¿Sí? Comentó Jimmy anteriormente en su participación que se iba a gastar más de 10,5 billones de pesos. Entonces estamos esperando recaudar, cuando menos el ingreso total, 3,07 billones de impuestos sobre la renta. Sí, así es. Cierto. Bueno, pues empezamos con la ley de ingresos. Eh, Vemos que hay un cambio en la actualización de la tasa de recargos, que casi sube un 50%, que del 1,38 sube al 2,07. Y que esto también es importante, en los ingresos por intereses, creo que es un cambio significativo, casi va a ser un punto porcentual la retención que nos tiene que hacer la autoridad a los que tenemos inversiones sobre los intereses sobre el capital. Esto es interesante porque si ustedes ya pueden medir, pues, si las tasas de interés van a empezar a bajar y eso es un capital, pues ya el porcentaje ya no puede ser tan atractivo con esta retención que está imponiendo la autoridad, pues, ¿no? Sí, esta tasa de recargos es la que debemos de tomar como base para establecer el interés que debemos fijar en caso de hacer préstamo a partes relacionadas y a socios o accionistas de nuestra empresa. Caso contrario, de no establecer cuando menos esta tasa de interés, se va a presumir que es un dividendo distribuido para cada accionista que haya recibido un préstamo. ¿Sí? Es uno de los requisitos que establece la ley del ISR, pero es muy importante que lo tengamos en cuenta porque de otra manera no solamente afecta al accionista que obtuvo el préstamo, también el ente, persona moral que lleva a cabo ese préstamo, va a estar sujeto a una retención del impuesto sobre la utilidad distribuida, aun y cuando sea de manera presunta. Así es. Siguiente. Bueno, y el sistema financiero también no estuvo exento a estos cambios. Puse en letritas rojas algo que nos puede impactar a todos. Eh, le ponen una acreditación a los bienes y servicios adquiridos por las aseguradoras para dar cumplimiento a los seguros. Esto es muy importante porque nuestras pólizas de seguro pueden incrementar un porcentaje importante, ya que tienen ya prohibido poderse acreditar gastos relacionados con nuestros, ya sea con nuestros gastos médicos o con nuestros gastos de seguros. Y esto, bueno, si han visto las noticias, la presidenta ha estado muy activa diciendo que los va a castigar si hay un incremento, pero la realidad es que los seguros ya tienen tiempo subiendo cantidades considerables, pues, ¿no? Adicional, le imponen a los bancos, no puede reducir el 25% de la cuota que se paga al IPAB. El IPAB es el organismo que regula el ahorro. Yo no entiendo por qué lo hicieron, pero bueno, es parte de estas políticas agresivas de recaudación. Se homologan los requisitos para deducir créditos incobrables. Se flexibiliza los requisitos para los fondos de capital extranjero. Por fin regula lo que es el crowdfunding, las famosas fintech. Ya las va a regular la Comisión Bancaria, que no estaban reguladas y a lo mejor no lo han visto, pero en los últimos 3 años ha habido grandes fraudes de estas financieras ficticias que te daban muchas oportunidades de crédito y otorgaban créditos, pues.
Y adicional le dan un beneficio a los seguros de poder reducir, poder acreditar el IVA Sí. hasta lo que se ha generado hasta el 31 de diciembre de 2024, lo van a poder acreditar en años subsecuentes. ¿Ustedes no saben comentar? Ninguno. Le damos adelante. Esto también ha sido emocionado a las plataformas digitales. Ya se les hace un incremento en la retención que venía del 1 a un 2.5%. A todas las personas físicas o morales que presten servicio a través de plataformas van a tener que hacer una retención del 2.5. Igual, para las personas morales que enajenen bienes o presten servicios a través de plataformas digitales, un 2.5 si tienen RFC y un 20% si no proporcionan RFC. Igual la retención de IVA a las personas morales que enajenen bienes o presten servicios a través de las plataformas. 50% de IVA si proporcionan RFC, si no el 100% de IVA si no proporcionan RFC. Y el 100% cuando el pago se realice a cuentas bancarias ubicadas en el extranjero. Adelante, Charlie. Bueno, aquí nos dan un pequeño respiro. Y pues ya lo tuvo. Una buena, ¿no? Es una buena. Un programa de perdón y regularización fiscal. Es un estímulo fiscal establecido a través del artículo transitorio, ese era el 16, no recuerdo, de la ley de ingresos. ¿En qué consiste? Una disminución en el 100% de multas y recargos de créditos fiscales anteriores a 2024. ¿Sí? ¿Qué ganamos con esto? La posibilidad de regularizar nuestra situación y evitar el cobro de multas y recargos que generalmente cuando hay una controversia asciende más o menos al 65% del total del crédito determinado. En caso de que lo tengamos en litigio, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que presentar un desistimiento ya con el acuerdo correspondiente de parte del tribunal, hacer la solicitud ante el SAT. ¿Hasta cuándo podemos hacer esto? Hasta el 31 de octubre de 2026. ¿Sí? ¿Qué sugerencia hay? Bueno, si lo tenemos en litigio ahorita, continuemos, esperemos obtener alguna sentencia y sobre el resultado que tengamos en el juicio, ponderar la conveniencia o no de llevar a cabo esta corrección con la disminución de multas y recargos y solamente pagaremos el impuesto histórico debidamente actualizado. Sí, así es, adicional de la multa, ¿no? Que siempre que no sea por omisión de contribución y antes de que se presente el acta final de la autoridad, podemos solicitar esta condonación del 50% y hasta el 60% en algunos casos. ¿Y entonces? Sí. Bueno, aquí la autoridad también nos aclara un poquito lo que son los agacipes. No estaba muy claro que después de los 900,000 pesos, ¿qué pasaba con ellos? Ahora dicen que se tienen que ir al régimen de reciclo para tributar por el excedente que tengan. Los agacipes es el sector primario, ¿no? Para dejarlo un poco claro. Igual hacen la retención al sistema financiero cuando hacen préstamos con, ¿qué es prenda? No sé, sí, es prenda. Del 9% del ICR sobre los intereses y también en caso de fondos, el 9% sobre los intereses. Y en lo siguiente, nos dan un beneficio a las mujeres sobre todo de una tasa del 0% a lo que es la protección femenina, que son ropa íntima y discos menstruales reutilizables y desechables para la gestión menstrual. Bueno, también para quienes somos papás de niños. Sí, También, exactamente. me parece una medida adecuada. Ya teníamos tiempo promoviendo precisamente que todos esos productos de atención y cuidado de la higiene femenina, pues realmente no estuvieran grabados, ¿no? Y ser finalmente un tema de primera necesidad. Mejor. Avísenme. Va. Como Chente. Sí, entonces, esta parte viene pues, realmente a respetar la condición de mujer y todas aquellas necesidades básicas simplemente por situación biológica. Sí, sí, les dan la tasa de 0%, ¿no? Es correcto. Bueno, es lo que estaba platicando ahorita Sergio, del estímulo que están dando para
Para empresas, personas físicas morales que tengan ingresos de 300,000 pesos, o ya sea tengan deudas con el SAT o con las aduanas, van a poder solicitar la condonación de multas y recargos o gastos de ejecución. Te riesgo un poquito, que tenemos hasta el 31 de octubre para poderlo solicitar. Es una aspirina que nos están dando para lo que viene, pues. Bueno, y de repatriación de capitales, creo que es un buen programa. ¿No se acuerdan de Peña Nieto, que fue el último de su sexenio, que nos daba el 8% de todos los ingresos que tuviéramos en el extranjero que no hayamos pagado impuestos, lo podíamos repatriar? La 4T hace algo similar, nada más que es sobre el 15% y condicionado a que esos ingresos se tengan que aplicar a ciertos rubros en el primer semestre, el segundo semestre de 2026 y en el primer semestre de 2027, y que el impuesto se pague de manera inmediata en cuanto solicitemos esta repatriación de capitales. Los destinos de recursos tienen que ser adquisición de activo fijo, adquisición de terrenos y construcciones en México, investigación, capacitación, innovación y desarrollo de tecnología, pago de pasivos a favor de la federación, pago de salarios, inversiones en México a través de bonos de deuda gubernamental, que son los CETES, inversión en producción alimentaria, carreteras, agua, trenes, puertos, aeropuertos, escuelas, hospitales. Y bueno, como ven, viene demasiado etiquetado la parte de repatriar el capital. No sé, Sergio, cómo ves que si realmente es un beneficio. Cuando en la parte de Peña Nieto nada más era pagar el porcentaje y salir en una lista y suficiente, ¿no? Aquí no nada más es eso, hay que pagar el 15% y hay que etiquetar el recurso. Y posteriormente demostrar que lo persiste en ese destino que estás declarando. Sí, es importante que sería a partir del segundo semestre de 2026 y la siguiente parte del primer semestre de 2027. Adelante, Sergio. Bueno, esto fue todo con la ley de ingresos. Como ven, vienen cambios importantes. La ley del IEPS, vienen 4 cambios. Vale la pena platicar. Bueno, para todos los que son fumadores, yo creo que ya es un artículo, como le llaman en su tiempo, suntuario, porque va a subir casi un 200% la tasa de aquí al 1 de enero de 2030. Ahorita incrementó la tasa a un 200% y será yendo paulatinamente hasta el 1 de 2030. Sí. Igual todas las bebidas que estén saborizadas con edulcorantes añadidos también tienen un incremento importante. Por cada litro, la cuota va a ser de 1.651 a 3.08 por litro. Se incluye el gravamen de las bebidas saborizadas con edulcorantes añadidos, naturales artificiales, con un gravamen de diferencia de 1.5 por litro. Quiere decir que ya la Coca-Cola sale más cara a partir del 1 de enero. La light. La light. Bueno, creo que sí. Exactamente. Eso estuvo interesante para todos los que tenemos hijos y que les encantan los videojuegos. Les subieron un gravamen del 8% a cualquier videojuego que contenga violencia. Esto está interesante, ¿no? Imagino a la gente del SAT viendo todos los videojuegos y analizando si hay golpes o hay asesinatos, ¿no? Pero bueno, también incluye si los bajas de portales o de la red, también ese gravamen es del 8%. Pues, entonces, ahora, cuando venga el primero de sus hijos, analicen que no tengan violencia para que no paguen el 8%, ¿no? Sí se va a incrementar. Y el siguiente es, para juegos y las apuestas, también hay un incremento de un 30 a un 50% para todos los juegos de apuestas y sorteos. Tiene una fiscalización tendente a lograr obtener contribuciones de todo el sistema electrónico o en línea. Nuestro Estado ha estado, digamos, preocupado por todos aquellos ingresos que obtenían con fuente de riqueza en México, pero que por ser de un sistema en línea
con residencia precisamente en el extranjero, no lograba captar. Se hizo una reforma en la ley del IVA hace 2 años y seguimos tratando de armonizar y recaudar un poquito más de todo lo que se lleva casinos en línea, Amazon, Mercado Libre y otro tipo de comercializadoras. Sí, así como tú lo comentas, yo creo que aquí yo el único problema es que no lo veo etiquetado para ver más centros para adicciones o cosas así que realmente es totalmente recaudatorio esos impuestos a la gente que fuma, a la gente que apuesta, pues la va a pegar importante. Igual, dentro de esto, lo que llamamos el famoso bajar el switch, el SAT ya está facultado para poder bajar las plataformas si no cumplen con todas estas regulaciones que le están poniendo, pues. Que ya lo veremos también después con los FDI, todo lo demás. Desde respuestas de nuevo. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esta ley de ingresos? ¿No les hizo daño el desayuno? No. ¿Programa de qué, perdón? Hasta 300 millones. Sí. Y tienes hasta el 31 de octubre para poder optar por él. Sí, tiene que haber un crédito. El estímulo habla de créditos firmes y determinados. El método de autocorrección es a través de otro. ¿Por qué? Porque la disminución de multas solamente se da cuando ya son facultades fueron determinadas. Tú no te impones una multa cuando te procedes de soltar el. Entonces, en ese caso, simplemente hay que hacer el ajuste. El monto de 300 millones, ¿cómo lo tengo? En mi declaración anual del ejercicio previo de 2024, siempre y cuando la haya presentado antes de enero del 2026. Caso contrario, tenemos que acudir a los CFDIs expedidos por tipo ingreso y con base en ellos determinar si realizamos o sobrepasamos el umbral de 300 millones. Sí. No, y la. De hecho, eso se basa en el estímulo, ¿no? De quitarte los recargos, la actualización y el No, la actualización no. Entonces también. Te quitan multa y recargo. gastos de ejecución. Y gastos de ejecución. Nada más, si me permite, o sea, estaba llegando a comentar la resolución miscelánea. Ya escucharon esta situación que estabas comentando adecuadamente. Ya lo abren también para que empiece a autocorregir. O sea, no requieres un crédito cualquier, puedes autocorregir y ya no delitas tu hermano. Pero por miscelánea, por miscelánea, Sí, porque la ley no lo prohíbe. no, la ley ya, como tú comentas, adecuadamente se refiere solamente a crédito fiscal, y la miscelánea ya va a haber también la fiscal para autocorregir. Vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta respecto a ley de impuesto sobre la renta? ¿No? ¿Vale? Te voy a presentar, pero ya no. Sí, adelante. Ya. Bueno, en nuestro tercer panel vamos a hablar del panorama fiscal, que va a ser presentado por Sergio. No lo había presentado, voy a hacer una breve presentación. Sergio Sergio Gibran González es abogado fiscalista, tiene 18 años de experiencia en litigio fiscal y administrativo, tiene experiencia en el diseño, coordinación e implementación de proyectos jurídicos corporativos y gubernamentales. Es especialista en análisis tributario, enfocado en la consultoría estratégica y defensa administrativa y constitucional. Preparado en el curso básico de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación y partido por el Instituto de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación.
Es miembro activo en las comisiones de Comercio Exterior, Fiscal 2.0, KPI 2.0 del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Le cedo el micrófono, Sergio. Gracias, Carlos. Bueno, el 15 de junio de 1986, México jugó contra Bulgaria. Fue el golazo de Manolo Negrete. Jugó al mediodía. Y ese día yo nací. También al mediodía. En aquel entonces teníamos un presidente llamado Miguel de la Madrid. Actualmente tenemos una presidente mujer, sí, Claudia Sheinbaum. La foto dice presidenta, yo disiento, a mí me gusta el uso del lenguaje correcto, y creo que el sufijo ente es perfectamente aplicable tanto para hombre como para mujer. Pero esta plática no se trata de lenguaje inclusivo. Pero curiosamente no hay nada más inclusivo que un contribuyente, hombre o mujer, persona física o moral. Entonces, los contribuyentes somos quienes finalmente aportamos los recursos económicos para que el Estado lleve a cabo el gasto público. ¿Entiendes? Y ya hablamos en anteriores puntos cómo es que pretendemos gastar, cómo es que pretendemos recaudar. Y la parte aquí más importante es cómo logra el Estado una recaudación efectiva de aquellos contribuyentes incumplidos. Y aquí es donde viene a colación las reformas del Código Fiscal de la Federación. El Código Fiscal de la Federación, siguiente por favor, para este ejercicio 2025 reporta reformas importantes a nivel cancelación de sello digital, embargo, inmovilización, impugnación a través de medios de defensa y el combate frontal a operaciones simuladas inexistentes. Cuando me habló Jimmy para invitarme a la plática, me dijo, tienes 45 minutos para hablar de código. Dije, muy poquito. Luego me dijo, no, también hay que ver un poco de comercio exterior. Dije, esto de menos. Entonces voy a centrar esa conversación sobre los puntos torales de lo que viene siendo la reforma en el combate a comprobantes fiscales falsos. Antes de 2026 no existía este concepto, ¿sí? Que es precisamente el penúltimo punto del plan de fiscalización que está siguiendo el SAT. Siguiente, por favor. ¿Qué pasó para 2026? Se incorporó un nuevo requisito en el artículo 29A, añadiendo la fracción novena y estableciendo como requisito que el comprobante fiscal que se expida debe amparar operaciones existentes verdaderas o actos jurídicos reales. Su segundo párrafo dice, los FDIs que no cumplan con el requisito establecido se considerarán falsos para efectos de este código. ¿Qué trascendencia tiene que ahora se considere falso? Sí, yo creo que aquí hay que aclarar un poquito, es la famosa llamada sustancia económica. Esto quiere decir que cualquier CFDI que estamos estudiando en 2026 tiene que llevar esto. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que estar relacionado con un ingreso, tiene que tener su concepto correcto y la información necesaria para poder decirle a la autoridad que esta operación es real. Esto no es algo sencillo o hacerlo menos. Para mí, creo que la reforma más importante en este 2026 es esa, que la sustancia económica en un CFDI, pues lo puedo ver en cosas muy sencillas como facturar maíz, ¿no? Pero por ejemplo, nosotros somos servicios, creo que sí nos pega importante, porque son servicios profesionales, entonces no nada más basta el contrato, el pago y el CFDI. Hay que adicionar algunas cositas más para que la autoridad quede conforme con esa parte. Es correcto. Esta reforma, en cuanto al aspecto de la sustancia económica,
no se ocurrió de manera libre. Viene precedida de una reforma en la Constitución, en la cual se estableció que procede como medida cautelar dentro de un procedimiento penal, decretar la prisión preventiva oficiosa en delitos relacionados con el uso de falsos comprobantes fiscales. En 2025 dijimos, bueno, está muy padre la Constitución, pero el concepto como tal no se encuentra legislado y no hay ningún tipo penal, dígase delito, que tenga ese elemento normativo. Nos oyeron Morena y dijeron, oye, modificamos la Constitución, pero se nos olvidó todo lo demás. Y entonces viene esta reforma. ¿De dónde surge la idea de incorporarlo como requisito en el artículo 29A? Precisamente la obligación que tiene quien lo expide de cumplir los requisitos del 29A. El artículo 29 dice que están obligados a expedir comprobante fiscal por los actos o actividades que realicen, por los ingresos obtenidos y por las retenciones que lleve a cabo. Lo traslado como un requisito y obligación de quien expide el comprobante es el tema de la sustancia económica, la efectiva realización de la operación. Y entonces lo convierto ya no en una obligación de la autoridad la verificación de esto, sino en una obligación de parte del emisor del comprobante de cumplir con este requisito. Y entonces la autoridad dijo, siguiente por favor. Oye, ok, esta es la reforma, siguiente. Ahí. ¿Cómo lo voy a comprobar? Y entonces añadimos una nueva facultad de comprobación en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, propiamente una adición del inciso G a su fracción quinta. La fracción quinta establece la posibilidad de llevar a cabo visitas domiciliarias con el objeto siguiente, ¿no? Que los comprobantes fiscales amparen operaciones existentes verdaderas o actos jurídicos reales. Ok. Fíjense cómo la fracción quinta dice, voy a practicar visita domiciliaria para verificar el cumplimiento de obligaciones. Va. 29, es mi obligación expedir el CFDI. 29A, es mi obligación que el CFDI reúna estos requisitos. 42, fracción quinta, tengo la facultad de revisar el cumplimiento de obligaciones. ¿A través de qué? Una visita domiciliaria. Ah. Ok. Y entonces, siguiente, Bueno, si quieres el anterior. no está. Ok, no está no está el proceso. Pero los documentos, creo que una de las cosas importantes también es que por un CFDI te pueden abrir una visita y por un CFDI te la pueden también cerrar. Eso es importante, pues, ¿no? Por eso creo que estas reformas son importantísimas, cómo llevar los CFDIs en las empresas, en el despacho, para que estén totalmente claras, porque así la autoridad ahora con la nueva inteligencia artificial, pues ya detecta estos comprobantes mucho más rápido que lo que era antes, pues. Entonces, a lo mejor puede ser repetitivo, pero eso es muy enfático en los CFDIs, hay que tenerlos correctamente, porque esto puede originar molestias. No, esto es importante. Ah, bueno, pues. No, déjala platico. Disculpa un problema logístico aquí con la lámina, pero se lo voy a platicar. El artículo 49 bis, adicionado para ese ejercicio fiscal 2016, establece lo que hemos denominado, cuando menos en el gremio de abogados, como una visita express para decretar la inexistencia de operaciones en comprobantes fiscales. Ya veníamos como precedentes con el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. Luego se adicionó el artículo 69 bis para efecto de presumir la transmisión indebida de pérdidas. Y ahora tenemos lo que viene siendo el artículo 49 bis.
El artículo 49 bis fue creado expresamente para comprobar la emisión de comprobantes fiscales falsos. ¿Cómo se va a llevar a cabo? Tiene que preceder una orden de visita domiciliaria, ya lo vimos, artículo 42, fracción quinta, debidamente fundada y motivada, y en su momento van a ir a notificarla. ¿Qué pasa cuando me la notifican? De inmediato se suspende el uso del certificado de sello digital en términos del 17H bis. ¿Qué significa eso? No voy a poder emitir ni un solo comprobante. Nada. A la entrega de la orden, a la entrega de la orden, ¿sí? Al iniciar la visita, el personal facultado tiene que advertirle a quien va a recibir la orden que va a videograbar, a tomar fotografías y también a grabar el audio, que va a usar geolocalización y que durante todo el transcurso en el que se ejecute la orden va a estar siendo debidamente grabado. Y si son personas físicas, ni domicilios particulares, ni domicilio fiscal, No importa, al ser domicilio fiscal, entonces entra con las reglas de lo que viene siendo el derecho fiscal, saliendo completamente del ámbito privado. Una vez que entregue la orden, yo estoy siendo cuestionado sobre la realidad del acto jurídico amparado en el comprobante, contaré con un maravilloso plazo de 5 días hábiles. ¿Para qué? Para ofrecer toda la documentación e información, todas las pruebas que considere pertinentes, idóneas y oportunas para desvirtuar el objeto de la orden. De la importancia de cómo está fundada y motivada dicha orden de visita domiciliaria. Una vez que transcurre ese plazo de 5 días, la autoridad debe resolver en 15 días hábiles si desvirtúa o no la presunción, o si por lo tanto se convierte ya en una presunción firme para efectos administrativos. Si desvirtúa, pues no pasa nada. Pero descontento, ¿no? Y ninguno de los clientes va a tener alguna repercusión. Si no desvirtuó, se va a publicar una nueva lista. Ya ven que hasta le encantan las listas, ¿no? 69, 69B, 69 bis, las del 63, condonados, repatriados, estímulos, todo. Y entonces, cuando suban a un proveedor mío a esa lista, el receptor del comprobante cuenta con 30 días para presentar una declaración complementaria y corregir su situación, dándole una reversa al efecto fiscal que se le dio al comprobante. ¿30 días hábiles? No, 30 días naturales. ¿Sí? Entonces contamos de momento a momento. Se publican 2, el siguiente es día 1 y contamos 30, incluyendo sábado y domingo. ¿Qué pasa si no hago esto yo como receptor de un CFDI emitido por uno de los contribuyentes listados? Me cancelan mi sello digital. ¿Sí? Se da una restricción en mi certificado de sello digital y en automático se genera esta dispositiva del contribuyente. ¿Me corrijo o me quedo sin obtener ingresos? ¿Qué harían ustedes? corregir su. Yo lo que sí, me corrijo y mientras me peleo. ¿Cómo ha funcionado el tema de cancelación de sellos digitales? De manera fabulosa. Una recaudación muchas veces definitiva, algunas veces temporal, pero siempre hay recaudación, siempre hay flujo. ¿Sí? Yo presento mi declaración complementaria simultáneamente con mi medio de defensa, pero el dinero ya está en el SAT. Y nos vemos en año y medio o un año en lo que resuelvo en definitiva mi proceso contencioso administrativo. Todo ese tiempo
obviamente genera recargos a mi favor como contribuyente en caso de obtener una sentencia favorable. Caso contrario, pues simplemente ya quedó pagado, ¿no? ¿Le molesta al fisco pagar recargos y actualizaciones? No, no. Digo, ahí tenemos el programa de rechazo de IVA. Le encanta negar el IVA por, me antojo de razonamiento es absurdo realmente, ya sea por REPSE, por materialidad, por no acreditamiento, por improcedencia de pago. Pero al final de cuentas lo que tienen es dinero en caja, que no sale el contribuyente y que funciona para tener mi gasto público. Pero bueno, ya me estoy politizando un poco. Deja regresar. Este tema del artículo 49 bis tiene un matiz muy interesante y es el aspecto probatorio. Establece el propio artículo que las pruebas deben ser identificadas, adminiculadas, que no viole alguna disposición legal, que esté en orden público y que no haya sido declarado nulo en algún otro procedimiento. ¿Qué significa esto? Que la adminiculación y el razonamiento probatorio deben ser expuestos dentro de estos 5 días que me establece la ley para yo ofrecerles. Es decir, no basta, como trámite de devolución, por ejemplo, que me piden, la llevo y ahí tú valórala. Aquí no, aquí establece esta carga procesal en la que el contribuyente debe de razonar y otorgarle un valor y alcance probatorio relacionado con el objeto de la orden, que al final de cuentas es la materia del procedimiento. Yo aquí sí sugiero que cuando menos sí cuenten no solamente con la asesoría del contador, sí se necesita una compañía de un abogado, porque precisamente ese aspecto en el razonamiento probatorio, o sea, me acuerdo el plan de estudios de contabilidad, no lo contempla. No, ¿verdad? Ok. Sí, dale, siguiente. Mm, ok. Este es un procedimiento regulado que va a tener un efecto general, el 49 bis. Pero al mismo tiempo se añadió el artículo 29A bis. ¿Qué viene a hacer este artículo? Me dice, oye, SAT, si estás ejerciendo alguna otra facultad de comprobación, tú puedes declarar que los comprobantes revisados no reúnen el requisito de la fracción novena del artículo 29A. Es decir, dentro de una auditoría, declaro que no amparan un servicio efectivamente realizado o una operación real y por lo tanto, para efectos del procedimiento que estoy siguiendo, determino lo que proceda. ¿Qué significa esto? Te rechazo la deducción, te rechazo el acreditamiento y por lo tanto ya determino el crédito fiscal basándome en una operación inexistente amparada en un comprobante fiscal falsa. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ahí, espérame. Como pueden ver, es una facultad nueva. Todavía no se ha iniciado. No tengo yo todavía la experiencia de algún caso donde ya hayan ejercido esta facultad, pero sí pasó con el 69. El 69 inició en vigor en 2014, no recuerdo. La reforma de 2013 y ya para 2014 teníamos infinidad de listas publicadas. En aquel entonces, en 69 se estableció como un artículo con un efecto general que permitía al receptor de comprobantes iniciar un procedimiento en el cual nos permitía acreditar la efectiva realización de la operación. Aquí ya no. El artículo 49 bis no prevé la posibilidad de que yo como receptor del comprobante acuda a decirle al SAT, oye, mira, pero mi operación sí fue real. Simplemente dice el 49 bis, no desvirtuó,
publico, corrígete y luego vemos. Este procedimiento de fiscalización no es nuevo del todo. España, por ejemplo, tiene muchos antecedentes en el cual primero ven, pagan y luego corrigen. O luego vemos. Primero, mándame el dinero a la casa y después determinamos la legalidad, ¿no?, de la resolución determinada, de la legalidad de la recaudación. Hasta aquí una duda por el 49 bis. ¿Puede haber muchas? Me gustaría que lo confirme bien, ¿no? No, yo creo que está perfectamente explicado. Yo sí quiero hacer una anotación en los. Y yo creo que la autoridad que ya nos ha tocado como despacho a nosotros, que nos quieren corregir algún tipo de concepto del CFDI. Caso, por ejemplo, asesoría fiscal 2024, 2025. La autoridad nos mandó un correo y nos dicen, oye, este concepto no es, pues tienes que explicar, asesoría fiscal para devolución del impuesto del valor agregado de noviembre del 2025. Entonces, nosotros ya lo vivimos esa parte y creo que la autoridad va a ir por esa parte con la inteligencia artificial. No sé si lo vivieron ustedes, pero también con las notas de crédito también era algo muy complicado, que estuvieron mandando demasiados correos diciéndote, oye, estas notas tienen que ser PPD y no debe ser PUE, cuando es todo lo contrario. Entonces, yo creo que van a ir afinando y van a ir terminando con las famosas auditorías digitales, ¿no? Yo creo que es lo que van a empezar a. Sí, la revisión electrónica, junto con la cancelación de sellos digitales, han sido las herramientas más eficientes para el SAT en cuanto a recurso humano, material y el tiempo, sobre todo. Los tiempos son más cortos, la reacción del contribuyente es más difícil, dado lo breve del término que tienes tanto para comparecer o para darle respuesta a cada requerimiento, y el dinero rápido, ¿no? La cancelación de sellos genera una cantidad de autocorrecciones que a lo mejor no están tan familiarizados, pero son buenísimos, ¿sí? Sí, de poquito en poquito. Obviamente no van a ser los créditos de 300, 500 millones, pero de 100,000 en 100,000 pesitos para todos los contribuyentes termina siendo un número razonable. Decía un amigo de un hotel, es que la gente cree que gano dinero de otro lado. No visualiza que yo gano, no sé, 10 pesos por cada habitación, pero son 600 habitaciones y son 365 días. ¿Sí? Pasa lo mismo con los sellos digitales. Creemos que es poquito, pero realmente ha sido paradójicamente una democratización de la recaudación. Es más fácil cobrar si te cierro la llave y para abrirla tienes que dejar caer un poquito de dinero. No, pero no es que no, digo que si te quitan los sellos, están quitando la herramienta para poder recibir ingresos, pues, ¿no? Digo Y que en no. diciembre les encanta. Sí. Entre el 15 de noviembre y el 20 de diciembre, O antes de llueven vacaciones. cancelaciones de seguros. Sí, es cuando los abogados están descansando. El abogado está ya justo en junio. Ok, ¿qué consecuencias tenemos ahora? Siguiente. A nivel corporativo, lo sugería yo a mis clientes, tenemos que revisar cómo están sus actas y cómo está la constitución de su sociedad. ¿Por qué? Porque los accionistas que tengamos en nuestra empresa pueden generarnos cierto tipo de consecuencias dependiendo del caso. Por ejemplo, actualmente el SAT puede negar la inscripción, perdón, de otra persona moral si cuentan con un accionista que se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 17H o 69 del Código Fiscal. Pero no solamente eso, también cuando mi socio, a su vez es socio
de otra moral que se encuentre en el presupuesto. ¿Sí? ¿Qué hay que poner? Digo, ya lo podemos platicar un poquito más a profundidad en otra charla. Añadir cláusulas de exclusión y salida de socios en caso de que se encuentren alguno de estos supuestos. ¿Sí? Por ejemplo, en materia aduanera, me pueden a mí cancelar el padrón de importación si tengo como socio a otra persona que se le haya cancelado el padrón de importador. Y vamos a llegar a lo mismo en materia fiscal. El tema es cómo nos vamos a proteger a nivel corporativo y patrimonial para que no nos afecte una situación de un contribuyente que sea nuestro socio. Que ojo, no quiere decir que sea algo malo que hizo él. Puede ser una confusión, un malentendido que no aclaró, pero entre que desvirtuamos, aclaramos o corregimos, puede verme afectado en lo que viene siendo mi sociedad, ¿no? De ahí que valga la pena una revisión a los estatutos sociales, modificar esta parte y cuidarnos dentro de la sociedad. El tema, bueno, estas son recomendaciones de cumplimiento, podremos ver ya con más detalle, pero es necesario revisar la infraestructura tecnológica. ¿Por qué? Porque tenemos que revisar nuestros contratos, todo mi respaldo de materialidad, todo lo que viene siendo mis operaciones electrónicas. La digitalización es importantísima y muy eficiente. No vamos a hablar ahorita de temas como fecha cierta u otros datos, porque no todas las operaciones lo requieren. Yo les diría las más relevantes, ¿sí? Las más relevantes sí busquemos tener el respaldo de un fedatario o contar con la fecha cierta del documento origen para cumplir con las reglas del SAT y tener nuestro respaldo documental. Estoy viendo ya por la fecha cierta también. La fecha cierta, sí. Y una parte importante, tengan a alguien adentro de sus empresas que sea el responsable del cumplimiento. Es un clásico que dicen, bueno, ¿quién va a hacer este contrato? El contador. ¿Quién va a hacer la declaración? El contador. ¿Quién va a despedir a fulanito? Un contador. ¿Quién va a ir a la audiencia de conciliación? El contador. ¿Quién va al IMSS? El contador. Yo creo que vale la pena que tengan a una persona designada para simplemente la función de cumplimiento. Si es mucha carga administrativa, se tiene que llevar a cabo, pero sobre todo al SAT no le importa si tienen que trabajar. Nos hemos convertido entre notarios, contribuyentes y agentes aduanales en el personal operativo más barato del Estado, porque no te pagan ni un peso, te lo pongo como obligación, cúmplela y no pasa nada. ¿Sí? Ya lo dijimos, la recepción de sellos. Bien, ahí están. No, del siguiente, por favor. Ahí está. Improcedencia del recurso de revocación. Dice revisión, pero no se preocupen, ya corría el responsable de esto. Hubo reformas en materia de impugnación de créditos fiscales a nivel código, a nivel ley federal de procedimiento contencioso y a nivel ley de amparo. ¿Sí? ¿Contra qué y por qué? Todos dicen que es una reforma que lleva el nombre Ricardo y se apellida Salinas. ¿Sí? No me consta, pero es muy posible. ¿Qué se modificó en código? Se estableció que es improcedente el recurso de revocación contra resoluciones que el contribuyente manifieste desconocer. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que ya no tenemos como medio de defensa en contra de créditos desconocidos o mal notificados la posibilidad del recurso administrativo de revocación. Tenemos que acudir directamente a juicio contencioso. ¿Va?
No, porque también se declaró la improcedencia en contra de resoluciones y actos administrativos que exijan el pago de crédito fiscal que hayan quedado firmes por haber sido previamente impugnados. Y la fracción decimosegunda, que resuelvan solicitudes sobre prescripción de créditos fiscales que hayan sido impugnados y quedado firmes. La prescripción consiste en la extinción de la deuda fiscal con motivo del transcurso del tiempo. Se regula en el artículo 146 del Código. 5 años de manera general, 10 años por excepción, en casos donde no se lleva a cabo la gestión oportunamente, pero es el plazo máximo. Para que se decrete, yo podía ir y solicitarlo ante un SAT. ¿Okay? Lo solicitaba y entonces me quitaron una resolución mía que me decía, no procede. Eso es precisamente lo que está evitando que impugnes a través del recurso de revocación. Siguiente, por favor. Ahí. Modificamos la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para establecer también como improcedencia, de juicio contencioso, la impugnación de resoluciones que exigen el pago de crédito fiscal que haya quedado firme y también de solicitudes sobre la prescripción de sus créditos. ¿Qué significa entonces? Que únicamente puedo acudir al juicio de amparo. Y en el juicio de amparo, porque no puedo dejar sin medio de defensa al contribuyente, puse un candado como legislador que garantices. Qué bien, por favor. Ok. Condiciono la admisión de la demanda de amparo hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate. Es decir, no me esté suspendiendo mi gestión de cobro ni la posibilidad de obtener el recurso que me debe a través de medios de defensa. Ya te dije que recurso y juicio son improcedentes contra créditos fiscales firmes. Y el amparo va a ser procedente hasta que convoque a remate. ¿Sí? Es decir, buscamos optimizar la recaudación de créditos firmes, declarando la improcedencia de cualquier medio de defensa hasta antes de la convocatoria remate. ¿Cuál es la convocatoria remate? Yo ya embargué el bien, ya lo tengo, se lo mando a evaluación, tengo el avalúo, convoco a remate y entonces ya puedes impugnar. Oye, la impugnación suspende el remate solo si se garantiza. ¿Sí? Cuando garantizo el interés fiscal, entonces puedo decir, ok, ya como que remate, está impugnado el procedimiento de ejecución, suspéndelo. Bien, pues distrito, concedo la suspensión, pero condicionando su eficiencia a que me garantices. ¿Y cómo garantizo? Un orden progresivo, obligatorio y excluyente. Y el primer medio de garantía es un billete de depósito en el Banco del Bienestar, para que garantice el valor de la deuda cuya suspensión fue otorgada. Debo 100 millones. Depositan 100 millones, más los intereses o recargos y actualización de los próximos 12 meses. Por el pago, ¿no? ¿Sí? Me están diciendo que la prescripción y el derecho a poder garantizarse perdió. De impugnar. De impugnar. De impugnar. ¿Sí? Entonces, esta impugnación que yo haga, voy a continuar la ejecución del crédito en tanto no lo garantice. Y el billete de depósito es simplemente saco recursos de mi empresa, lo dejo como garantía en el banco
el crédito sigue actualizándose y generándome recargos hasta por 5 años, y en caso de que lo pierda, pues la fianza se va a hacer efectiva, pero no va a dejar de crecer el crédito. Entonces, económico financieramente, ¿qué me conviene más? ¿Pagar y que luego me regrese? ¿O dejar el flujo ahí congelado en el Banco del Bienestar y que sigan generándose recargos y actualizaciones dentro de lo que viene siendo el crédito que adeudo? Sí, yo soy abogado, yo no hago cuentas, pero los números me indican de que no es un buen medio de garantía. ¿Qué otro medio de garantía puedo tener? Una carta de crédito, prenda o hipoteca, una fianza, una obligación solidaria y el embargo en la vía administrativa, siempre y cuando no sea un predio rústico. ¿Por qué el predio rústico? Fíjense que hace muchos años me tocó un cliente que tenía varias hectáreas allá cerquita de Nueva Italia. Era como el año 2012, 14 más o menos. Y lo ofrecimos como garantía de un crédito fiscal. El SAT nos dijo, no, no puedo ir porque está muy inseguro. Oye, después no me la puedo rechazar porque si se lleva todo el ejército, a quien quieras, ¿no? La Guardia Nacional. No, está muy inseguro, no puedo ir para allá. Afortunadamente el tribunal dijo, esa no es un motivo que te impida a ti como Estado tomar en garantía esos terrenos. ¿Sí? Entonces dijeron, oye, como que nos ofrecen mucho, sobre todo allá en Tamaulipas, cerquita de Chihuahua. Entonces dijeron, no, ya no te acepto predios rústicos. Entonces estás buscando terrenos de fácil realización. ¿Va? Bien, por favor. ¿Alguna duda o comentario por aquí? Ahí va. ¿En el chat no tenemos algo? No. Hola, buen día. Hola. ¿Cómo se agota el proceso para, o sea, entiendo que hay un orden y está primero el billete del bienestar, pero ¿qué tiene que pasar o cómo se agotaría para seguir al siguiente medio de, pues, de garantizar? Qué pregunta tan interesante y te cuento. Fíjate que el código establece la obligación de demostrar que no puedo garantizar con una forma previa. ¿Cómo lo hago? La verdad es que debería basar la negativa lisa y llana para ello, ¿no? ¿Puedo regresar un poquito a las formas de garantía? ¿Sí se oye? Un poco más, un poquito. Mejor, ya. Por ejemplo, yo tengo el billete de depósito, ¿no? Y digo, oye, te juro por mi santa madre y por la cuarta transformación que no tengo dinero. No, demuéstrame que no hay. Bueno, ahí están mis estados de cuenta. Diría, bueno, más o menos, ¿no? Carta de crédito. Ya la pedí 3 veces y no me la dan. Ahí te van. Prenda o hipoteca. No tengo bien. Digo, hasta donde recuerdo, no hay como una constancia de no propiedad. Puedo quizás hacer una búsqueda en registro público de cada estado y decir, mira, no se encontraron bienes a mi nombre. La fianza simplemente no se otorga ya. Quizás una resolución de 1 o 2 afianzadoras donde no se la conceden. Pero es curioso que pongan la obligación solidaria antes del embargo en la vía administrativa. Dice, la obligación solidaria asumida por un tercero. Te juro que mi tío no quiere garantizar esto. Mi cuñado ya no me habla y no quiere garantizarla. ¿Sí? La verdad es que estamos con elementos probatorios mínimos porque en teoría basta la negativa.
No cuento con estos medios. Y ahí, por ejemplo, en la obligación solidaria, entraría, si eres parte de un grupo de empresas que no tengan la capacidad de las otras empresas del grupo o a lo mejor los accionistas. Eh, la obligación solidaria, en términos del 141 y para efectos de ejecución, no necesita ningún tipo de relación corporativa, filial o de amistad. La estamos confundiendo un poquito con las causales de obligación solidaria del artículo 26. El artículo 26 sí me regula en qué casos un accionista o un administrador puede ser obligado solidario del crédito que se adeuda. Cuando tenga mayoría, cuando tenga el control efectivo de la sociedad y cuando, por ejemplo, deje de presentar la sociedad la declaración anual, que no localizado, se encuentra en el 79B. Ahí son causales muy específicas, pero esta es diferente. Aquí es un pagano que dice, yo le pago al SAT en lugar de que tú le pagues. De acuerdo, muchas gracias. Ok, ya desayunaron. Digo, la dejé al final para que no estuviera relación. Se lo cambio. La reforma con la que empecé explicando era precisamente esta modificación del artículo 19 constitucional que tiene que ver con la prisión preventiva oficiosa. Hay dos tipos de prisiones preventivas en lo que viene siendo un proceso penal, la justificada y la que es oficiosa. ¿Qué significa? Que la oficiosa se va a ordenar sí o sí. Es decir, está en mi obligación como juzgador y como Ministerio Público que se lleve a cabo una medida cautelar consistente en la privación de la libertad del acusado. La justificada siempre está y aplica para cualquier delito. La oficiosa solamente en los que establece expresamente el artículo 19. Y en aquella reforma de 2025 fue cuando se modificó para decir cualquier actividad relacionada con falso comprobante. Explicado al principio, este concepto jurídico no existía en la legislación ordinaria. No había delito tal. Se modificó el artículo 113 bis del Código Fiscal para establecer como delito precisamente el uso de comprobante fiscal falso. Siguiente. También el contrabando. El contrabando nunca lo hemos pelado, pero ahí ha estado siempre dentro del artículo 19, nunca ha sido materia de análisis ni estudio constitucional. Pero en esta reforma se ampliaron los supuestos de presunción de contrabando. ¿Sí? Cuando no se acredite el no arribo de mercancías al destino. Oye, pues está en tránsito, hubo un accidente, sí, ahí ya casi llega. Cuando transfiere mercancías mediante operaciones inexistentes o códigos simulados, seguimos jugando con el artículo 29. Cuando no justifico el faltante o el no arribo de mercancías al recinto autorizado, y cuando se permite, cuando el propietario del almacén permite el retiro de mercancías, sujetas a un régimen de depósito fiscal, sin cumplir formalidades. Todas estas ameritan prisión preventiva oficiosa. Siguiente. La fracción 18ª es muy importante y tiene que ver con el certificado de origen. ¿Sí? Cuando certifico falsamente el origen con el objeto de importar al país mercancías y me beneficio, desde luego, de un trato arancelario preferencial, también se estipula que es un contrabando equiparado. Y aquí está el artículo 113 bis. ¿Ok? Se impone sanción descrita en el párrafo que antecede, en el primero, a quien por sí
o por interpósita persona expida, enajene, compra, adquiera o dé efectos fiscales a comprobantes fiscales falsos. Ah, aquí está el tema. ¿Va? ¿Cuál es la conducta sancionada? El que expida. Ese es uno. El que enajene. Es como vender, que realmente no se da. Compre, que tampoco se da. Pero quien adquiera o dé efecto fiscal a un comprobante fiscal falso. Ese es el tipo penal que encuadra en la reforma del artículo 19 de la Constitución. Siguiente. Y se añadió un artículo 115, este no merita prisión preventiva. Y es el delito es declarar hechos o datos falsos o presentar documentación falsa o adulterada en los procedimientos de este código. ¿Qué procedimientos son los del código? Visita domiciliaria, declaración, la informativa, se llama el dictamen, presentación del dictamen, el recurso de revocación, mi solicitud de devolución, la documentación que presento dentro del 49 bis, la información que presento en caso de un artículo 60, procedimiento del artículo 69b, toda esa documentación, en caso de ser falsa, ya está tipificada como delito. Anteriormente teníamos falsedad de documentos o declaraciones de autoridad distinta a la judicial. Ahora tenemos otro delito específico. ¿Qué tendremos en todo caso? Pues un concurso ideal, no recuerdo, de delitos en el cual con la misma conducta, pues entonces actualizo el supuesto del Código Penal, pero al mismo tiempo el delito del Código Fiscal de la Federación. ¿Unas dudas o...? Notarán que lo del código es un poquito resumido, la verdad es que hay muchísimas más modificaciones. Esas son las más relevantes en tema de cumplimiento, en tema de vigilancia y en tema de seguimiento a lo que viene siendo la protección de la empresa y de empresarios. Voy a tomar un poquito de agua, llego. ¿Tiene alguna pregunta? Están muy callados. Asustados. Al aire. Tere, tere.